Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día, miércoles 29 de junio del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio, desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco en esta 62 legislatura. Bueno, dentro de este esfuerzo de información pública que estamos haciendo especialmente para usted, buscando el aprendizaje, el conocimiento y bueno, inconformándonos cuando observamos violaciones a los derechos humanos, cuando por ejemplo se hacen aprobaciones en el Senado de la República que traen como consecuencia que se violenten los derechos de los ciudadanos. Y resulta que el 29 de abril los diarios nacionales daban cuenta de la aprobación de los cateos militares, ¿no? y de la posibilidad de que intervinieran en lugares como el Senado, ¿no? Por citar ejemplo en San Lázaro. Y bueno, hubo inconformidades, las recomendaciones de la ONU fueron en relación a que pues no se aprobara esa ley, ¿no? Porque iba contraria a derechos humanos. En la entrega matutina que hice, pues planteamos el artículo 16, ¿verdad? Que habla sobre el tema, y también lo vamos a tocar, porque es un tema importante y quiero dejar en claro cuál es la inconformidad que tenemos en ese derecho de minoría que los partidos que supuestamente se inconformaron no están utilizando y que están permitiendo que las cosas sigan como se aprobaron, ¿verdad? Porque recordemos que en ese derecho de minoría que se tiene, bien pudieron haber ido el PT y el PRD que se inconformaron, ¿verdad? Porque en este sistema de partidocracia que se está creando en México y que se encamina a la tiranocracia, bueno, estamos viendo que ya hay la mano de militares en la política, porque aprobar algo contrario a ellos mismos, ¿qué le permite pensar a las autoridades internacionales primeramente? Pues le permite pensar que los militares están amenazando a los senadores, porque digo, si yo tengo una protección como senador, y se la voy a dar a conocer en este momento, en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnen a sesionar. Este es el artículo 61, que por supuesto pues tiene que estar siendo modificado en este momento porque se aprobó una ley donde los militares van a poder catear hasta el propio Senado. Entonces, cuando a nivel internacional se observa que los senadores están aprobando una ley violatoria de sus propios derechos, ¿verdad? Bueno, es de pensarse que hay amenazas o que las armas están en la política de México, o que se planea un golpe de Estado, o que nos encaminamos a un golpe de Estado militar. Para hablar del tema, se necesita estudiar, conocer, saber, ¿verdad? Y digo, nosotros nos hemos constituido en defensores de los derechos humanos, pero con seriedad, a un medio de comunicación que le diga a usted la verdad y que no importe que los militares, los policías, la federal, o lo que sea, estén involucrados, se le tiene que señalar. Porque miren, recordemos que México viene saliendo de una guerra contra la delincuencia. Por supuesto que todo lo que se generó en esa guerra contra la delincuencia y los muertos inclusive de los que está siendo acusado, Felipe Calderón, que fue el presidente que permitió que se iniciara esa guerra contra la delincuencia, que trajo como consecuencia violaciones serias de los derechos humanos de los mexicanos, sobre todo en las fronteras. Y recordemos que soy uno de los periodistas que tuvo la oportunidad de estar observando de cerca esta guerra contra la delincuencia en la frontera, ¿verdad?, de Reynosa, Tamaulipas. Y lo que nosotros pudimos observar en el tiempo que estuvimos ahí en Reynosa, fue que la ciudadanía estaba denunciando, hizo paro y bloqueó el puente, la entrada al puente internacional, Reynosa Hidalgo, lo bloqueó porque
los militares estaban haciendo labores de policía preventivo. Tenían tomadas las instalaciones de la policía preventiva y ellos eran los que ejercían la prevención del delito, ¿sí? Pero a la hora de tenerlos que consignar, no los consignaban, le quitaban el dinero, ¿verdad? Y entonces se generaba un problema serio porque no se cumplía con el respeto al derecho que marca el propio artículo 16 de la Constitución Política. Entonces estaba violentando los derechos de los ciudadanos. Bueno, todo esto generó, vuelvo a repetir, protestas, inconformidades y denuncias en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón, porque hubo muertos, ¿verdad? Miles de muertos que no se justifican y que, bueno, todavía Felipe anda ahí participando en política. Cuando nosotros observamos esto, desde aquí, desde nuestro propio país, ¿verdad? Bueno, nos preocupamos porque decimos, bueno, entonces ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿qué es lo que tratan de hacer o qué es lo que quieren hacer con nuestras leyes? Y si nosotros observamos que esa aprobación la hace el Senado, ¿verdad?, violentando el propio artículo 61 que protege su derecho a que el recinto sea inviolable y que al aprobar esto, bueno, pues el cateo puede entrar a San Lázaro, ¿no? Entonces, cuando se ve eso, dice, oye, espérame, hay algo ahí. O hay amenazas contra su familia, contra sus propiedades, contra sus personas, ¿verdad? Porque dentro de toda esa guerra contra la delincuencia, pues se desprendieron grupos, ¿verdad?, de los militares que todavía andan reclamando poder, ¿no? Digo, no se puede ver de otra manera, discúlpenme, ¿verdad? Discúlpenme mucho aquellos que piensan en la lealtad y que son gente muy leales, pues yo no creo que sea así, porque además ellos mismos se deberían de haber inconformado, fíjese, si verdaderamente fueran leales a la patria, por la aprobación de ese cateo, pero les puedo asegurar que hasta lo celebraron, porque entonces ellos ya crean una ala donde pueden hacer sus investigaciones y eso no está bien. Pueden bloquear comunicaciones y eso no está bien, porque entonces ya estamos actuando como si estuviésemos en guerra permanente, cuando tenemos un Estado de Derecho y que no se está cumpliendo por una aprobación, ¿verdad?, del Senado, donde ellos mismos se están violentando sus derechos, que eso es lo que llama la atención a nivel internacional. Si nosotros como mexicanos, que estamos observando aquí y que somos personas que nos dedicamos a estudiar la ley y a defender los derechos, conscientes de que si defendemos un derecho humano, pues defendemos el derecho humano de todos, ¿no? Y viendo esta aprobación, nosotros decimos, oiga, pues está mal, ¿no? Pero está más mal cuando, por ejemplo, hay partidos que se inconforman, ¿verdad? O sea, digamos que el PRI y el PAN aprueban, ¿verdad?, algo contrario a sus propios derechos, fíjese, y por supuesto a los derechos de nosotros como sociedad civil, pero aprueban algo que lastima sus derechos, que lastima su fuero, que lastima la inviolabilidad del recinto donde sesionan, y que se aprueba cuando hay una recomendación de la ONU de que no se apruebe, ¿sí? O sea, se aprueba violentando tratados internacionales cuando el propio Senado sabe que los tratados internacionales no se pueden violentar. Pero bueno, ya cuando esto sucedió, ya se publicó el 29 de abril y ya esta ley está, digamos, próxima a entrar en vigor, ¿qué es lo que debieron de haber hecho los partidos minorías inconformes? El PRD y el PT, por citar ejemplos. Ir, ¿verdad?, a la Corte Penal Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, a solicitar que se emita una sentencia en relación a esta aprobación que va contraria a los tratados internacionales, que violentan los propios derechos de los senadores y de los diputados y que violenta, por supuesto, los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos, ¿no? Pero no se hizo. Y entonces ese derecho de petición que tiene el ciudadano en el artículo 8, pues no se usa por las personas que nos representan, que en este caso son senadores que ganan un salario hasta estratosférico en algunos casos y que no sirven para lo que deben de servir en el momento que se requiere, ¿verdad?, que apliquen su autoridad para defender un derecho humano y defender el Estado de Derecho, ¿sí? Entonces no hicieron uso
de ese derecho de minorías, y el artículo 16 pues se va a tener que modificar. Pero hace un momento decía yo, bueno, en mi escrito, si se va a modificar un artículo que protege derechos humanos, se puede modificar, pero para ampliar la garantía del respeto a los derechos humanos, pero no se puede modificar para que la autoridad abuse, ¿no? O se cree un ius imperium mucho más abusivo y encaminado a un golpe de Estado militar. Entonces, cuando se observan así las cosas, y bueno, y se defiende así el derecho, cualquier persona podría pensar que nosotros lo que queremos es agarrar imagen de defensor de la nación, ¿no? Pero más sin embargo, nosotros lo que hacemos es defender el derecho humano porque sabemos que las cosas así no van bien, ¿no? Si nosotros observamos, por ejemplo, en qué se fundó o cuál fue el motivo de la creación de los derechos humanos universales, pues es precisamente conservar la paz entre las naciones, ¿no? Y si vemos cuáles son las causas que generaron la Constitución que tengo yo en la mano en este momento, ¿verdad? Sin la reforma que va a traer como consecuencia la aprobación de ese cateo militar, ¿eh? Pero bueno, por supuesto que nosotros buscaremos que esta ley se respete, ¿no? Porque se supone que esa es nuestra postura y por eso estamos aquí platicando sobre el tema, ¿no? Es lamentable porque entonces se va a aplicar un derecho de guerra que está prohibido, ¿sí? Y aquí, en el artículo 16, primeramente nos deja claro que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente. Y la autoridad competente es civil. Y hace el mandamiento escrito a la autoridad civil, ¿verdad? O a los investigadores de los delitos, pero no para autorizar cateos militares, porque no estamos en guerra, ¿sí? Entonces, esa ley que se aprobó está mal y no se está reclamando correctamente por parte de los senadores, porque ya debieron de haber acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a defender los derechos humanos de ellos mismos, como parte del ius imperium, defender sus derechos de ius imperium. Y al no defender ese derecho, pues nos encaminamos, fíjese, no defienden su propio derecho de autoridad, porque se le va a violentar de acuerdo a lo que dice el artículo 61, ¿sí? Y bueno, pues tampoco defienden nuestros derechos, porque nos están dejando endebles nuestros derechos y se van a modificar la Constitución política, la base sólida de respeto a nuestros derechos, por esa aprobación, y nadie dice nada. Entonces, cuando nosotros observamos, nos preocupamos porque, o sea, decimos, oiga, pues ¿cómo va a ser posible que se vaya a hacer este tipo de cosas en perjuicio de los mexicanos, ¿no? y de la propia autoridad? Entonces ahí es cuando se debe reclamar. No es que la ley ya se aprobó y la mayoría de los senadores la aprobaron y la minoría pues está en desacuerdo, pero ya lo dijo y no se puede hacer nada. No es cierto, Ellos, para empezar, tienen toda la asesoría de derecho internacional, ¿verdad?, para poder reclamar los derechos. O sea, eso es de entrada. Se les paga a ellos muy bien, además se les paga a asesores muy bien, que tienen pleno conocimiento del derecho internacional, para poder reclamar que en ese derecho que tienen como minorías, de inconformarse por la aprobación de la ley. Pero si eso no sucede, entonces cuando se nos permite pensar de que vamos encaminados a un golpe militar y que los militares tienen que ver en esa aprobación de esa ley de cateos que afecta el propio derecho de los senadores y por supuesto que de los ciudadanos. Entonces es una ley que no tiene razón de existencia, ¿verdad? Y si revisamos más aún aquí, que nos dice: la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilatación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Y una de las reclamaciones que hacían en la frontera era eso, que los militares lo detenían, le quitaban el dinero, lo metían preso y después lo sacaban y no lo consignaban en ninguna parte.
y que cuando los querían tener más tiempo, los tenían más tiempo, no respetaban, pues. Por supuesto que se apegaban a esa declaración que hizo Felipe Calderón de la guerra contra la delincuencia, ¿no? Y buscaban la protección del derecho de guerra. Sí, pero lamentablemente perjudicaban los derechos de los ciudadanos mexicanos, ¿no? Y le vuelvo a repetir, hasta del propio Ius Imperium, porque la policía preventiva desaparecía y desaparece la policía investigadora, que para el caso entra dentro de la prevención del delito, ¿sí? Entonces, pues no se hacía, y ellos mismos lo hacían y estaban violentando derechos y fueron denunciados. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, porque eso es lo que va a pasar. Porque los militares son para guerra, ¿sí? Y sí son para atender a la sociedad civil en problemas serios de desastres naturales, como lo hemos visto, que es una labor loable que realizan, eso es indudable. Pero no se trata de que se pongan a hacer cateos militares y violenten nuestros derechos y que después se justifique que ellos en los desastres naturales, que nos ayudan. No, porque además se les paga. Ninguno de ellos hace su trabajo de gratis, a todos se les paga. Entonces luego nos dice aquí, cualquier persona puede detener al iniciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud al Ministerio Público. Y le vuelvo a repetir, es lo mismo que pasaba. Detenían a las personas y no la ponían ante un juez inmediatamente. Entonces se violentaba la ley, pero estábamos en esa guerra contra la delincuencia, pero ahora no estamos en esa guerra, estamos en paz, ¿sí? Entonces, que los senadores aprueben esa ley es lamentable porque, le digo, violentan sus propios derechos. Es como usted dijera, yo aquí tengo, en mi propiedad, 100 cosas, ¿verdad? Bueno, voy a aprobar que las 100 cosas se las lleve otro. Pues no, ¿verdad? O sea, ¿por qué haría usted eso? Solamente que lo estuvieran amenazando, que, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces se puede pensar que hay una amenaza seria de golpe de Estado en México, militar, para que se aprueben ese tipo de leyes contrarias a derecho y que no tiene por qué, ¿verdad?, ser aprobada. Entonces, hay un derecho en minorías, insisto, que los partidos minoritarios deben de reclamar y no lo hacen. Entonces aquí podemos decir, PRI, PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano y todos los partidos políticos, ¿verdad?, a nivel San Lázaro, digamos, están amenazados y están actuando por consigna de grupos delincuenciales, ¿verdad?, que están afectando la sana convivencia, la paz social y el Estado de Derecho. Nosotros así observamos las cosas y las decimos tal cual, ¿sí? Porque yo le puedo asegurar que a nivel internacional la inconformidad que hubo y que entregaron al Congreso de la Unión fue precisamente en eso. Porque eso es dejar ver una imagen que nos encaminamos a un golpe militar. No es otra cosa, ¿sí? Porque los militares pueden exigir que se les apoye en tiempo de guerra, o pueden entrar a un domicilio en tiempo de guerra, pero en tiempos de paz no. Y eso es lo que aprobaron en el Congreso. Pero además, insisto, no se está en ese derecho de minoría reclamando que esa ley no sea aprobada, porque hay instancias donde acudir. Aquí hemos dejado en claro, si en un momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos no resuelve, se van a la ONU, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos o del continente americano, ¿sí? Pero si no se resuelve aquí, se pueden ir a la ONU. Pero ¿cómo van a estar perdiendo derechos ellos mismos? Que por supuesto no nos garantizan que vayan a aplicar la libertad de expresarse libremente. O sea, no son libres los propios representantes populares que están haciendo leyes. Entonces podemos decir, están presionados, están actuando por consigna y en deterioro del Estado de Derecho. Y por supuesto que es una preocupación de los ciudadanos mexicanos bien paridos, que nos damos cuenta que nos están rompiendo el alma con esas aprobaciones. Entonces defender el Estado de Derecho, ¿verdad?, desde la tribuna legislativa, bueno, significa defender el derecho de minorías.
Yo soy minoría y aquí estoy emitiendo mi opinión, pero ellos son minoría, tienen toda la asesoría, tienen todos los asesores que conocen plenamente sobre el derecho internacional y que saben que pueden solicitar que esa ley no sea aprobada. Pero de eso no se ha hablado. Tal vez lo estén haciendo de forma secreta para que no pase y a la mera hora se rechace, o el Ejecutivo diga que no, porque no sé si ya se publicó, porque tampoco del tema se ha vuelto a hablar en ningún medio nacional, todo quedó ahí. Si nadie dice nada, las cosas se van a dar como ellos quieren, pero cuando menos aquí hay una opinión que, haciendo uso de ese derecho de minoría y de la libertad de expresión, les está diciendo, esa ley no pasa, ¿verdad? O sea, no pasa porque violenta derechos que lo que tienen que hacer es garantizarlos, no violentarnos. Y con la aprobación de esa ley no lo están violentando. Y aquí dice: la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con la modalidad del lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder los 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de la persona o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia, ¿verdad? Esto habla en relación al arraigo. Pero cuando ya revisamos más el artículo, nos dice el artículo 16 de la Carta Magna, dice: en toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía Investigadora, del Ministerio Público Investigador, no de los militares. Entiendas así, porque dice, bueno, es que si es el Ministerio Público, pues también hay Ministerio Público militares. Sí, pero eso es para ellos, ¿verdad? Para aplicar entre ellos, ¿sí? No contra civiles, porque no estamos en guerra. Entonces, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprenderse y los objetos que se buscan. ¿Usted cree que ellos van a hacer? No, hombre, ellos van a ir a acabar con todo, porque están entrenados para acabar con todo. Están entrenados para la guerra, por eso no se le puede dar esa oportunidad de que hay un cateo allá, otro cateo. No, eso no. Y me da risa, porque es una aberración, ¿verdad?, de los senadores haber aprobado eso, de todos los partidos. Pero insisto, por supuesto que se nota. Si usted pregunta a nivel internacional, ¿qué opina de eso? No, esa gente está queriendo, mire, darle cuello a los senadores. Los están amenazando los militares. Hay militares ahí involucrados que están. Le puedo asegurar que esa puede ser la versión que usted pudiera recoger de los eruditos en materia de derecho internacional al ver este tipo de aprobaciones, porque, oye, ¿cómo vas a aprobar violentarte tus propios derechos? O sea, la característica del Senado y de los diputados es que aprueban leyes que violentan derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Y en ese violación de los derechos así hemos, o sea, se ha ido pasando el tiempo, pues. Y esa ha sido una de las actividades de los partidos políticos, buscar como que buscan la forma de poder violentar los derechos aplicando una legalidad leguleya, digamos, o aplicándose como abogados leguleyos, ¿no? Y en ocasiones lo logran, como la ley del ICET de aquí de Tabasco, ¿verdad?, aprobada por la mayoría de izquierda, que bueno, hay una inconformidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, eso pueden hacer. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dice nada. Y es que no se puede aprobar algo que nos quite derechos, ¿sí? O sea, se puede aprobar algo que amplíe la garantía del respeto a nuestros derechos, pero no que nos quite derechos. Entonces, esta ley nos quita derechos a nosotros, ¿verdad?, como ciudadanos, derechos humanos, y le quita derecho al propio ius imperium, ¿verdad? Entonces, ese es el problema serio que estamos viendo en México, y que desde la observancia internacional, insisto, estamos encaminados a un golpe de Estado. Espero que en este tema y en esta parte haya quedado claro que las cosas en México no están bien y que los militares no tienen por qué hacer cateos
en domicilios de civiles, ¿verdad? Porque la ley lo prohíbe, y que tampoco tiene por qué entrar a San Lázaro, porque, insisto, es violentar el propio derecho de los senadores. Imagínense que los senadores van a estar estudiando una ley y van a estar temblando porque no vayan a entrar los militares a catear. Pues no, porque se les vende su libertad de expresión, se vuelven esclavos. O sea, los senadores están aprobando ser esclavos. Eso no, o sea, si ellos no defienden ese derecho, pues están equivocados, pero nosotros vamos a hacer porque sabemos que están mal. Entonces ahí está la problemática que se vive en nuestro país y que tenemos que acabar con ese relajo que se genera por presiones. Mire, si nos van a matar, que nos maten de una vez, pero no que nos quieran tener como esclavos, ¿verdad? Digo, porque esclavos, pues en otro país, en México no, porque aquí la esclavitud está abolida y se abolió con mucha sangre derramada de esos héroes que nos dieron patria. O sea, no ha sido un relajo como para volver a regresar a esa esclavitud. Pues no, ¿verdad? Pero alguien tiene que decirlo. Muchos, no, es que esas son cosas, muchos dirían, no, es que esas son cosas serias. Sí, son cosas serias, pero mucho más serio es que se esté aprobando en el Congreso de la Unión ser esclavos, que los senadores lleguen al Senado a ser esclavos. ¿Sí? Es mucho más cruel eso, y mucho más difícil, pues, es vivir en esclavitud, es esclavitud moderna. Ya ahora los senadores son esclavos modernos por haber aprobado esa ley. Pero bueno, ¿y cómo lo va a saber usted si no se lo dicen, si no se observa así la ley? Pues nunca se va a enterar. Y alguien tiene que decirlo, y todas las consecuencias que he pasado no creo que por otra cosa, es por eso, porque saben que voy encaminado a señalarle a quien sea las violaciones que hagan de nuestros derechos. Quien sea, no me importa. ¿Sí? Porque nosotros no nacimos para ser esclavos, somos libres. Y si los senadores están decidiendo esclavizarse, es problema de ellos, que nosotros como ciudadanos tenemos que reclamarle, oye, tú nos representas y tú te estás esclavizando, a la vez nos estás esclavizando a nosotros con esas aprobaciones y te estamos pagando para que nos esclavices y tú seas un esclavo. Por favor, ¿cuál democracia? Es tiranocracia, y más cuando hay ese tipo de presiones. Entonces, pasando un poco a otro tema, y siguiendo con la prevención de los delitos, porque también es bueno hablar de ese tema que busca el respeto a los derechos humanos, ¿no? Cuando se busca prevenir los delitos, pues busca que haya orden social, ¿no? Y eso lo está haciendo la PGR a través de la licenciada Karen Julissa Lugo Grande, ¿no? Que están haciendo módulos para informar a la gente y pues, o sea, entregarles trípticos para que los estudien y se den cuenta de cuáles son los problemas que enfrentamos como sociedad y que podemos resolver y cómo identificar esos problemas, ¿no? Y aquí dentro de estos trípticos nos obsequiaron uno que dice ¿qué es el uso excesivo de la fuerza? Y dice, el uso excesivo de la fuerza violenta diversos derechos esenciales de los individuos y por ello es indispensable adoptar medidas en diversos ámbitos para que esta conducta sea debidamente investigada y los responsables sean llevados ante la justicia, además que se acabe, ¿no? Porque en un Estado de Derecho pues eso no debe de existir. Pero bueno, para prevenir ese delito usted tiene que saber qué es el uso excesivo de la fuerza. Luego dice, por uso excesivo de la fuerza debemos entender la falta de racionalidad, congruencia, técnica, táctica y método de sometimiento sobre las personas por parte de los cuerpos policiales cuando se ejerce la fuerza pública. Esta debe sujetarse a una serie de principios y normas para regular la actuación. En caso contrario pueden llevarse a cabo diversos delitos. Y está diciendo policías. Ahora imagínense policías militares. Les digo, están preparados para la guerra, entonces eso no se debe hacer, pero dice, ¿quiénes lo cometen? O sea, el delito de uso excesivo de la fuerza pública, o de la fuerza, dice. Las conductas que constituyen el uso excesivo de la fuerza son cometidas por servidores públicos,
particularmente de los cuerpos policiales. Los cuerpos policiales se encuentran facultados para ejercer la fuerza pública, pero si no lo hacen adecuadamente, los ciudadanos se sitúan en una especial condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos llegan armados y las personas que están en problemas tal vez no tienen armas, ¿no? Y cuando tienen armas, bueno, pues las consecuencias son mayores, ¿no? Pero no porque, o sea, si llega un policía, un grupo de policía, a donde hay una balacera y todos llegan armados y aquellos se rinden, tiran sus armas, pues no lo vas a matar. A eso se refiere, porque hay derechos humanos, porque está aceptando que llegó la fuerza pública y que hay que respetarlos, ¿verdad? Ahora, ya en un intercambio, bueno, pues ahí hay veces mueren agentes también de la policía, hay veces mueren ciudadanos, eso ya son las consecuencias de los actos delincuenciales. Dice, toda vez que aquellos agentes del Estado, obligados a respetar sus derechos, son quienes llevan a cabo conductas ilícitas sumamente graves. Y eso puede ser, ¿no? O sea, y aquí ha pasado, por ejemplo, en el Estado, ¿verdad? Y hay violaciones a derechos humanos, y hay falta de investigación de las autoridades de la Fiscalía como órgano autónomo aquí en el Estado, ¿sí? Entonces todo esto nos enseña dónde es o cómo es que abusa el servidor público de la fuerza pública, ¿verdad? O sea que para que veamos que la PGR no está haciendo un trabajo encaminado a proteger a los servidores públicos, no, es para desenmascarar a los servidores públicos que estén cometiendo errores y uso excesivo de la fuerza pública o de la fuerza. Dice, ¿qué segmento de la población puede ser considerado como vulnerable? Dice, en tiempos generales, cualquier persona puede constituirse como víctima del uso excesivo de la fuerza, particularmente cuando se lleva a cabo detenciones en flagrancia, se cumplimenta orden de aprehensión y se pone a disposición de las autoridades competentes a las personas detenidas. Cuando la fuerza pública se ejerce indebidamente, se puede causar lesiones a la integridad corporal de las personas o incluso la muerte. O sea, cuando los detienen, los golpean, los patean y se los llevan y lo van golpeando, pues eso es lo que se le puede causar a los ciudadanos, ¿no? Dice, ¿cuáles son los principios que deben observarse? Dice, estricta necesidad. Solo se utiliza la fuerza como último recurso y hasta que se agote todas las medidas de discusión, como cuando desalojaron a los maestros que estaban bloqueando la carretera, ¿verdad? Bueno, fue necesario. Y posteriormente se volvieron a poner y siguieron en esa discusión serena buscando la forma de solucionar el conflicto y lo solucionaron. Pero antes se usó la fuerza, porque era necesario, porque están afectando derechos de terceros. Dice, legalidad. La actuación de la autoridad debe ajustarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables con respecto a los derechos humanos. Fíjese, derechos humanos. Entonces, si los militares van a entrar a un cateo, ya no hay derechos humanos, es derecho de guerra. Y eso no está bien. Bueno, dice, oportunidad. Se debe actuar en el momento idóneo para lograr el resultado que se desea o evitar las lesiones al bien jurídico protegido. Proporcionalidad. La fuerza que aplica la autoridad debe ser de forma adecuada o equiparable en intensidad, duración y magnitud a las amenazas que se enfrentan o intentan repeler. Y racionalidad, utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiere el desempeño de sus tareas o de sus funciones para hacer cumplir la ley. Bueno, pues esto es parte de lo que nos obsequia en este programa de prevención de delitos la licenciada Karen Julissa Lugo Grande de la PGR, que muestra en esta actividad la preocupación de la PGR por que las personas conozcamos lo que es la prevención del delito, ¿no? Para poder evitar que los índices delictivos en nuestro estado sigan creciendo, ¿no? Porque es una actividad que se está haciendo en el estado de Tabasco, específicamente, a raíz de todos los acontecimientos delictivos que hay, ¿no?
Entonces, vamos a pasar a darle lectura para concluir. Ya el párrafo, el artículo 18 que nos tocaba darle lectura hoy de la Carta Magna lo vamos a dejar pendiente porque ya hablamos de la Carta Magna y hablamos de un derecho que es importantísimo haberlo mencionado, ¿verdad? En el capítulo 9 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, de las comisiones, nos dice, en el artículo 44, dice, para estudiar, examinar y resolver los problemas del municipio y vigilar que se ejecuten las disposiciones de acuerdo del ayuntamiento, se designarán comisiones entre sus miembros, que ya habíamos platicado algo de eso anteriormente en otras entregas. En el artículo 45 nos dice, las comisiones presentarán al ayuntamiento las propuestas de solución a los problemas de su conocimiento a efectos de atender los ramos de la administración municipal. En el artículo 46 nos dice, las comisiones serán de gobernación, seguridad pública, tránsito, las cuales estarán presididas por el presidente municipal, de Hacienda, presidida por el primer síndico y segundo regidor, de desarrollo, de obras, de asentamientos humanos, de educación, cultura, recreación, de programación, de administración, de servicios municipales, de ambiente y protección civil, de asuntos indígenas en el supuesto señalado en el artículo 32 de esta ley, de fomento económico, de participación social y atención ciudadana. Y bueno, ¿qué podemos observar aquí? Que todo está previsto en la ley orgánica de los municipios, todo. Hay comisiones para todos. Entonces, si hay problemas, es porque el trabajo que tienen que realizar los regidores, el presidente municipal y los síndicos o síndico no se realiza como se debe. Y solamente conociendo la ley podemos saber primeramente qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que le tenemos que exigir. Mire, hasta ahí vamos a dejar lo de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. Posteriormente, por supuesto, vamos a seguir estudiándolo, ¿no? Pero hay otra cosa que me llama la atención de la revista del OCE de fiscalización, con X le dijimos, que nos dice, las pruebas de laboratorios y de campo en auditoría técnica de obras públicas. O sea, existe la realización de pruebas de laboratorio y de campo en auditoría técnica de obras públicas. Pero le voy a dar lectura a la introducción y después vamos a platicar. Dice, las pruebas de laboratorio de campo ayudan a tener información fidedigna para llegar a la máxima seguridad sobre el buen uso de los montos y recursos utilizados en una obra. Nada más hasta ahí voy a dejar la lectura porque entonces, ¿cómo es posible que se haya dictaminado aprobar la aplicación de recursos en una obra que no se realizó en un año en Comalcalco? Y luego, posteriormente, se volvió a autorizar el recurso para esa misma obra que tampoco se realizó. Y nos preguntamos, del OCFE, ¿dónde quedó las pruebas de laboratorio y de campos en auditoría técnica de obras públicas? Que se supone que son las pruebas de laboratorio y de campos ayudan a tener información fidedigna para llegar a la máxima seguridad sobre el buen uso de los montos y recursos utilizados en la obra. Entonces, el problema serio es de control interno, ya lo hemos dejado en claro, ¿verdad? Y que llegan a negociaciones de este tipo, porque digo, si hubo una prueba de laboratorio y de campo en auditoría técnica de obras públicas del OCFE, ¿dónde está? ¿Y por qué se aprobó una obra que no se hizo? Ya ve que los problemas son serios. ¿Y cómo podemos observarlos si pues no nos acercamos a estudiar las cosas que tenemos que conocer para poder informarle a usted correctamente y apegarnos a ese respeto irrestricto que usted tiene
de acceso a la verdad. Es lo que también se necesita. Por supuesto que esta es una investigación seria que estoy haciendo y que todos los días constantemente estoy realizando a favor de usted. Y bueno, en esa búsqueda de aprender día a día junto con usted, ¿verdad? Pero favoreciendo el respeto irrestricto que usted tiene de acceso a la verdad. Y así es como podemos lograr recuperar pues el Estado de Derecho, ¿verdad? El orden social, la paz y conservarla. Aprendamos junto con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.